Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Estamos en esta reunión de la Comisión de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la Secretaría de Graduados en la Semana del Ambiente, y en esta oportunidad tenemos un invitado especial. Así que, en primer lugar, agradecerle al secretario de Graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el contador Rubén Arena, por este espacio de esta comisión que se ha creado. Ya estamos en el cuarto año de trabajo, y en este año 2020, a pesar de las contingencias sanitarias, ya hemos podido llevar adelante la reunión de marzo, la reunión de abril, de mayo y ahora la de junio. Así que esta comisión, gracias al esfuerzo de todos los integrantes, no ha parado. Y hoy estamos además los dos coordinadores de la comisión, el doctor Héctor Laroca y quien les habla, Julián D'Angelo. Así que vamos a pasar ahora a la exposición, que es lo que nos ha convocado, de el profesor Iván Tistet, que es profesor de geografía, docente de la Universidad de Buenos Aires, ha dictado numerosos cursos de grado y posgrado en diversas universidades y ha escrito textos sobre distintas problemáticas territoriales, entre ellas las problemáticas ambientales, en el tema en el cual se ha especializado. Ha realizado múltiples producciones vinculadas a la enseñanza de la geografía, los problemas ambientales, y además actualmente también es funcionario en el área de educación de la provincia de Buenos Aires, donde es director de tecnología educativa. Así que le agradecemos a Iván. Lo hemos tenido, yo ya lo conocí en el curso de prácticas para la inclusión social, así que ahí nos acompaña siempre, nos ha apoyado en varias oportunidades, así que va a ser un gusto ahora escucharlo, la posición que tiene Iván, que es una postura diferente, ¿no? De otra mirada, con lo cual creo que enriquece a la comisión, ¿no? Tener posiciones de otros especialistas. Así que, Iván, nuevamente, docente de la Universidad de Buenos Aires, incluso en la Escuela Técnica, ahora un poco más ocupado en temas de gestión, pero sé que es un gran apasionado de la docencia, por eso, a pesar de que está ahora muy ocupado por la gestión, le agradecemos la presencia en esta comisión virtual. Así que sin más prolegómeno, no ocupo más, siendo las 7:15, comenzamos la disertación. Muchas gracias, Iván, y después, por supuesto, habrá lugar para las preguntas, que las podrán hacer a micrófono abierto o por el chat. Buenísimo, ¿qué tal? Bueno, voy a empezar a compartir mi presentación y voy a ir charlando. Opa. Disable, host disable, participant. Tiene el host, el creador del sitio tiene que habilitar que yo comparta pantalla. Yo, espera un segundito. Dale. Si quieren, les voy contando un poco. Primero, quiero contar que así como para ustedes es particular que sea un geógrafo, para mí es particular hablar en una comisión ante economistas y contadores y demás. ¿Por qué digo? Porque es seguro un desafío pensar qué tipo de presentación va a ser uno. ¿No? Es distinto, no voy a adentrarme en una discusión teórica ni metodológica, sino justamente como bien planteabas, voy a intentar de introducir una perspectiva que tiene que ver con algunos problemas epistemológicos que genera para nosotros pensar el cambio climático, o que requiere, digamos, pensar de algún modo y revisar a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Ya está, Iván, creo que ya está, ¿eh? Ahí ya te digo. La otra vez Perfecto. falló por defecto, tal vez es que estaba cambiada la configuración. Perfecto, ahí debieran Ahí estar está. viendo mi pantalla. Excelente. Perfecto. Y de algún modo, justamente esto, ¿no? ¿Qué aporte es posible, y en especial desde la geografía, o desde una geografía que como muy bien planteaba Héctor, está no muy lejos porque seguimos trabajando con mapas, de hecho hacemos un uso muy fuerte de la cartografía, pero que es distinta a la que muchos hemos estudiado en la educación primaria, ¿no? Y en la secundaria también, ¿no? Y que también intentamos de que sea diferente en la educación actual, ¿no? Probablemente, si yo les preguntara por cuál es el problema ambiental más acuciante en el mundo, tendría una respuesta masiva, una respuesta muy cercana a la que está planteada en la agenda internacional, ¿no? En la agenda de medios, en la agenda cotidiana, en la vida cotidiana. De algún modo, afortunadamente, hoy por hoy, a diferencia de lo que sucedía hace 20 o 30 años, la problemática ambiental es una problemática que está vigente en términos de discutir, ¿no? Aunque en general, y quiero acá agradecer el aporte de Yamila,
a la edición de este material. En general, cuando uno plantea por estas preocupaciones, o si revisa la agenda pública y la agenda educativa, aparecen distintas afirmaciones, ¿no? Cambio climático, calentamiento global, olas de calor, efecto invernadero, aparecen como una sucesión de ideas en las que aparece una concepción donde una de las cuestiones que particularmente nos termina llamando la atención a los geógrafos es la falta de precisión, ¿no? La falta de precisión conceptual con la que se discute en el mundo contemporáneo, y que está bien y es razonable que así sea, ¿no? Para algo somos geógrafos unos y no otros, o climatólogos. ¿Por qué digo esto? Porque en general, y en especial hasta hace 2 o 3 años, la concepción, la discusión era por el calentamiento global, después se fue ajustando un poco hacia el cambio climático, pero sin embargo aparece esta idea de olas de calor y de efecto invernadero, y también aparece la preocupación por las grandes nevadas, y hay una sucesión de conceptualizaciones y de modos de llamar que a nosotros nos requiere de algún modo empezar a poner precisión y nombres en algunas cuestiones, ¿no? Lo primero es que hay que distinguir con claridad que si vamos a hablar del cambio climático, el calentamiento global es otra cuestión. Y hay un tema con el cambio climático que es muy particular, que en realidad el cambio climático es una característica inherente al clima, ¿no? El clima está definido como un promedio, depende en qué zona y qué cantidad de muestreos tengamos, de entre 10 y 20 años de muestreos, ¿no? O sea, es el promedio de las temperaturas máximas, mínimas, precipitaciones, humedad, heliofanía, digamos, una serie de características que nos permiten conocer las características climáticas de una zona. Pero en términos de promedio. Ahora, ¿por qué hago este señalamiento particular? Porque la idea de definirlo como promedio tiene que ver con una concepción o con un proceso asumido que es que el clima está en permanente cambio, y está en permanente cambio desde que el clima existe, digamos, lo cual es una cuestión conceptual importante. ¿Por qué digo? Porque introduce una discusión que es ¿desde cuándo es el cambio climático? ¿Cuál es la escala temporal del cambio climático que estamos discutiendo? ¿Y por qué decimos es distinto al calentamiento global? Porque el cambio climático, que es esta categoría más temporal, más histórica, y que incluso es alcanzada por la paleoclimatología, es muy distinta al calentamiento global. Calentamiento global refiere a un supuesto ascenso permanente, que requiere pensar la escala temporal, ¿no? Porque seguramente en este momento algunos de los especialistas más vinculados al análisis de la paleoclimatología nos diría, bueno, la verdad es que estamos lejos de estar en el periodo más cálido de la Tierra, y también lejos de estar en el periodo más frío. Describe una curva sinuosa que asciende y desciende, ¿no? Y uno puede encontrar, no sé si han recorrido la isla Martín García, pero cuando uno recorre la isla Martín García, a 3 o 4 metros de altura respecto del nivel del río actual, uno puede encontrar claras muestras de rocas que están vinculadas precisamente a que ha habido otro nivel del suelo completamente diferente, con otra característica climática completamente diferente. Bueno, ese tipo de muestras nos permiten ir conociendo también las sedimentaciones, ¿no? En el caso de México, del área de México, las sedimentaciones permiten conocer cuánto ha variado las floraciones, la cantidad de polen, etcétera. Hay diversos estudios en relación a los huracanes y demás que nos permiten conocer cuáles son las condiciones climáticas pasadas, ¿no? Entonces, y que nos permiten afirmar que no venimos en una curva que nos permita hablar de calentamiento global únicamente, sino que es mejor hablar de cambio climático y empezar a analizar ese cambio climático en distintos periodos, ¿no? Digo, porque particularmente es certero que en los últimos 100 años ha habido un ascenso de la temperatura promedio, y eso está fuera de discusión. Digamos, lo que no es certero es que sea la temperatura más alta de la historia de la humanidad. De hecho, es frecuente entre los geógrafos
tomar el ejemplo del quinquenio más cálido de los últimos 300 años de historia, es el quinquenio que incluye la Revolución Francesa, ¿no? Es un quinquenio muy cálido, con un alto nivel de evaporación, que acarrea parte de las sequías que entran en la discusión por la carestía, ¿no? Digamos, esto es una particularidad que a veces se nos escapa, aunque también fíjense que la variabilidad del clima es tal que aparecen marcas en las novelas, ¿no? Julio Verne, que era un observador dedicado para escribir, hace múltiples referencias en sus novelas a distintas condiciones que podríamos describir rápidamente, ¿no? Está por ahí Carolina seguramente, que no me permite mentir, con que en general, yo creo que en la charla del año pasado anticipé la sequía que estamos atravesando. Y no es que yo sea un genio, sino que como había exceso, sabe uno que viene sequía. Ahora, esto que parece magia, en realidad no es más que el análisis de la estadística natural de un clima como es el clima de la región pampeana, que es un clima subhúmedo. ¿Qué quiere decir subhúmedo? Quiere decir que tiene excesos y déficits, con algunos años de un promedio normal, lo cual ya nos permite saber que va a haber momentos de exceso y momentos de déficit. La segunda cuestión que me interesa mucho pensar es que no toda transformación es deterioro y que puede tener distinta valoración para distintas cuestiones. Voy a volver sobre lo anterior. No. Toda transformación no implica un deterioro, y hay transformaciones que son deterioros para uno y beneficios para otros. Voy a acelerar un poco el ritmo porque me enganché, hace mucho que no doy clases, tienen razón que me encanta dar clases, hace mucho que no doy clases y estoy enganchadísimo. Transformación no es deterioro refiere a lo siguiente: toda intervención social tiene impacto. No todo impacto es negativo, o no todo impacto es negativo por igual. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, uno de los cambios notorios es el incremento de la cantidad de precipitaciones en la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires o en la zona norte de Alemania, ¿no? Son dos zonas que visiblemente tienen más cantidad de precipitaciones que otros años, y creciente junto con la temperatura creciente, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto? Por ejemplo, que la zona cultivable se ha expandido más allá de lo que conocíamos como la isohieta de los 500 milímetros. Es decir, esa isohieta, esa línea de precipitaciones constantes de 500 milímetros, ¿qué importancia tienen los 500 milímetros para un geógrafo? Que es el piso de la cantidad de precipitaciones que se requieren para los cultivos de secano, es decir, sin agua agregada. Movió el límite, la frontera agraria, por un cambio en las condiciones naturales, ¿no? Entonces hay más agua en zonas donde antes no la había, y ahora hay posibilidades de realizar cultivos. Ahora, en términos del que pasó de analizar qué le convenía y qué no, bueno, en este momento, y encontrarse limitado por la disponibilidad de agua, hoy se encuentra en una condición mejor. Sucede lo mismo exactamente en parte de Alemania, donde hay una mayor disponibilidad de agua y genera mejores condiciones, con lo cual es difícil encontrarse ahí un agricultor que diga esto me está perjudicando. Sí aparecen momentos donde esos extremos que recién refería, la caracterización de subhúmedo, al encontrarse al filo del umbral productivo, es decir, muy cerca del punto límite donde pasa a haber déficit, sí aparecen constantemente situaciones de aparente nueva sequía. Digamos, esto antes no pasaba, es certero, ¿sí? Antes no pasaba, antes no había precipitaciones que te permitan en un momento tener cultivos, y ahora sí las hay. Lo que pasa es que en la proporción del corto plazo, uno está ante una sequía, porque es alguien que acaba de perder sus cultivos por déficit hídrico. Entonces, en ese punto, no toda transformación es deterioro, sino que hay transformaciones, y por otro lado hay transformaciones que son necesarias, ¿no? Digo, es difícil enrolarse en una línea donde toda transformación es deterioro y negativa, porque tendremos un problema de subsistencia como sociedad, ¿no? Por otro lado, también quiero distinguir lo ambiental de lo natural. Ambiental, nosotros nos referimos a las construcciones donde la sociedad interviene y construye junto con la naturaleza. Por ejemplo,
nosotros hablamos de problemas ambientales ante un caso que sí es una sequía permanente y constante derivada de la acción del hombre, como es el caso de la cuenca del Salado Chadí-Lebú, ¿no? Cualquiera que conozca el caso del conflicto interjurisdiccional entre La Pampa y Mendoza por la corriente de agua que se detiene en los Nihuiles, claramente ahí hay un problema ambiental derivado de decisiones sociales, ¿no? Que es construir los nihuiles, atribuir una cuota de agua que no permite que el río permanezca corriendo, lo cual genera un problema ambiental. Ahí hay certeza, digamos, ¿no? Después viene la parte 2 de las valoraciones, ¿no? Preguntémosle a los mendocinos qué piensan de abrir los nihuiles y dejar correr el agua por el Atuel, y preguntémosle a los pampeanos, ¿no? Ahí, de hecho, lo están resolviendo hace años en la Corte Internacional del Agua, y no lo están resolviendo realmente. O sea, lo resuelven, pero no lo resuelven, digamos. Hay fallos, pero no hay cumplimiento. Por otro lado, una cuestión temporal que les referían al principio. La sociedad humana, y hay varios estudios del vínculo entre las características climáticas y la percepción del horizonte temporal, nuestra sociedad reconoce una porción mínima de tiempo, ¿no? Tenemos en la cabeza procesos a muy corto plazo. Muy corto plazo quiere decir que si vivimos 120 años, lo cual sería extraordinario y tapa de todos los diarios, igualmente conoceríamos una parte mínima del tiempo. Y la sociedad, además, toda la sociedad científica conoce muy poca parte, en términos reales y concretos, con mediciones constantes, de la historia climática, ¿no? Tenemos registros de no más de 300 años. Lo cual nos genera verdaderos inconvenientes para hacer anticipaciones y lecturas claras respecto de lo que sucede con el clima, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en general, cuando uno construye este horizonte temporal, ¿no? Voy a tomar un clásico de clásicos que seguramente, si no estuviésemos en medio de la pandemia, estaríamos viviendo, que son las numerosas notas sobre el ganado o los cultivos perdidos en este momento de sequía, ¿no? La referencia suele ser inmediata a un corto o mediano plazo, ¿no? Nunca pasó esto. Bueno, el nunca es dificultoso. Voy a tomar, por ahí han leído una novela de Verne que se llama Las hijas del Capitán Grant. Bueno, en esa novela define con precisión una inundación que para los geógrafos se conoce como la inundación centenaria. Dicen, ¿por qué? ¿Porque pasó hace 100 años? No, es una inundación que sucede en el área pampeana cada 100 años con regularidad. Ya tenemos registros desde el momento, indirectos, ¿no? Porque no son registros climáticos por cantidad de precipitaciones, sino que son registros indirectos en relatos de viajeros y demás, desde el siglo XVI en adelante, y tenemos registros paleoclimáticos. Ahora, ¿qué nos permite saber eso? Una regularidad que nos excede. Ahora, es difícil, o no sucede cuando la gente refiere a esa inundación centenaria, que alguien diga, bueno, esto la verdad es que pasa cada 100 años. Voy a tomar un caso por ahí más complicado, más si hay algún platense como yo, las precipitaciones, del orden de las precipitaciones que generaron las inundaciones de La Plata, en el año 2013, si no recuerdo mal, son inundaciones extraordinarias desde una perspectiva de una temporalidad habitable, ¿no? No hay un registro en los últimos 50, 60, 70, 100 años de ese nivel de precipitaciones. Sin embargo, son precipitaciones esperables para la caracterización climática de la zona. Digamos, componen un extraordinario si uno mira en 100 años. Ahora la Tierra tiene bastante más de 100 años y tiene esta cuestión de ciclos largos o muy largos que reiteran, ¿no? Lo cual es interesante también pensar que conocemos una porción mínima, y esto nos permite o nos lleva a algunas interpretaciones, ¿no? Recuerdo en general cuando aparecen las sequías, en Santiago del Estero, Corrientes, Santiago del Estero, ante todo es Chaco, ¿no? Aparece una referencia fuerte a lo novedoso. Es una zona de secas y de excesos. Entonces ahí tenemos, y es muy difícil recordarlas de ese modo, ¿no? Digamos, por una cuestión de algo que en el análisis del riesgo social y natural se conoce como la construcción de los horizontes temporales. Ahora,
Estos modos de interpretar, yo acá lo puse muy burdamente, tiene como tres grandes perspectivas, ¿no? Hay toda una línea de interpretaciones sobre las condiciones que se están produciendo en la Tierra, o tres líneas podríamos definir muy rápidamente, donde podemos pensar en términos de los catastrofistas, ¿no? Que hay una línea muy fuerte respecto a los catastrofistas, que en general picada en los medios, ¿no? Esta sensación del fin de la humanidad, de nos queda poco tiempo para definir, nos queda poco tiempo para revertir, que nos pone contra las cuerdas, porque implica una discusión terminal, ¿no? Es un discurso que, ¿sí? Es un discurso que acarrea una posibilidad de final precipitado, y que por otro lado suele tener como contraparte una versión complicada para pensar en términos socioeconómicos, que es la idea del conservacionismo pleno, ¿no? Digamos, no hay que hacer nada con esto, ¿no? Es un poco, todos nos vamos a morir porque no hemos conservado la naturaleza tal cual estaba. Estoy siendo malvado, estoy siendo antipático con la perspectiva, pero requiere sí pensar qué es lo que implica una mirada catastrofista, que en general nos inmoviliza. Por otro lado, hay otra mirada que también es muy interesante pensar, que es la idea del tecnologicismo, ¿no? Que en general es un esquema que ha tenido bastante respuesta. Ahora ha tenido una respuesta que uno podría decir sale de algún modo por la tangente. ¿Por qué? Digo, un esquema tecnologicista es la respuesta, sale por la tangente porque en general, en la historia de la modernidad, las respuestas tecnologicistas a los problemas ambientales concretos han sido efectivas, en muchos casos, en otros no tanto, pero me voy a referir a los efectivos, por ejemplo, al problema de la voladura de suelo derivado de los cultivos a gran escala, ¿no? Ustedes saben que durante la década de los 70, bueno, si no saben, el problema es que yo soy geógrafo, durante la década del 60, 70 y principios de los 80 y hasta los 90 en la llanura pampeana, un problema muy grave era la voladura del suelo en los cultivos extensivos, ¿no? Se realizaba el arado, en general se realiza con la perspectiva de que no esté pesado el terreno, por ende también implica que pueda desecarse, y si hay viento hay voladura de suelo de más o menor magnitud, mayor o menor magnitud, lo cual implicaba un problema y un deterioro sistemático del suelo a través de los distintos modos de erosión. Ahora, esto tuvo una salida que es la siembra directa, pero que a la par acarrea otro tipo de dificultades, ¿no? Y no me voy a meter en el larguísimo camino de esto, sino plantear, los tecnologicistas han tenido respuestas interesantes, pero han tenido como complementariedad algunas dificultades posteriores. Aparte de los límites, ¿no? Digo, otra perspectiva es, ante las inundaciones en las ciudades, la propuesta siempre organizada en términos de construir infraestructura que impida la inundación. Es una mirada interesante, sin embargo hay otras respuestas, ¿no? Digo, ahí aparece una crítica de los que surge en general a partir de la década de los 70, 80, con el crecimiento de los movimientos ambientalistas, que va a tener que ver con que los planteos tecnologicistas en general lo que están promoviendo es la continuidad de las condiciones que generan los problemas ambientales sin proponer una solución de fondo. Y ahí aparecen en el marco, dependiendo la zona del mundo, dependiendo el área, desde los 70, 80, 90, los discursos vinculados a la sustentabilidad, ¿no? Y acá es donde nos aparecen un montón de cuestiones que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad. Estoy hablando un montonazo. Les pido mil disculpas, voy a ir un poquito más rápido. Y en este sentido, sí les diré una cuestión. Hay un acuerdo general en que hay un cambio climático. Hay un acuerdo general también en que no hay acuerdo en el origen completamente. La Tierra está sufriendo, como siempre, desde que existe, un proceso de cambio climático, ¿no? Es inherente al clima la variabilidad, como les decía al principio.
Ahora, esta particularidad de la inherencia del cambio no implica que no se pueda percibir una aceleración en el incremento de la temperatura en los últimos años, en los últimos 100 años, de los cuales se puede marcar un incremento distinto a un ritmo natural en los últimos 50 años. Por eso distinguí antes ambiente de naturaleza. Ahora, ¿cuál es la magnitud del impacto de la sociedad? Es desconocido. Y también hay un problema conceptual que empieza a aparecer, que es que no todo lo que se está asignando como problemas ambientales derivados de los problemas sociales, de los problemas del cambio climático, implican que realmente estén originados en el cambio climático. Y por otro lado, asumiendo que sí hay cambio climático, que hay incremento de la temperatura y variaciones, la pregunta a la que vuelvo antemano es ¿qué posición conceptual se puede tomar que involucre a la responsabilidad social empresarial? Entonces, lo primero, y repaso rápidamente, las transformaciones ambientales no siempre son problemas. Hay algunas que pueden generar beneficios. De hecho, hay áreas agrícolas actuales que no lo hubiesen sido sin los cambios existentes en la actualidad. Y hay una gran cuestión vinculada a los gradientes de responsabilidad, ¿no? Esto de la idea de acción humana es interesante porque en realidad tiene más que ver con unas acciones que con otras, y en esto quiero anticiparme una cuestión, ¿no? Hay una falacia difundida con la que hay que discutir, por ahí me esté ganando alguna antipatía con esto, que es que el socialismo tiene un impacto menor que el capitalismo. Las experiencias socialistas o mixtas, pero incluso en el periodo más vinculado a la doctrina socialista, tanto en la ex Unión Soviética como en China, tomando como los grandes representantes industriales, han sido en términos ambientales tremendas. Digo esto porque uno a veces queda en la falacia, bueno, o atrapado en una dicotomía, ¿es un problema del capitalismo? No, está bastante difundida esta aseveración. No necesariamente es un problema del capitalismo, sino entonces es un problema diferente. Es un problema, entonces es un problema que tiene que ver con un modo en el que se organizan las cuestiones, ¿no? Y ahí aparece este concepto fuerte, bueno, entonces hay que realizar una concepción sustentable. Bueno, la verdad es que la pregunta ahí es ¿qué quiero sostener?, ¿no? Y uno encuentra que en la discusión en torno a la sustentabilidad, y ahí ya intento acercarme un poco a una categoría que aparece muchísimo en proyectos vinculados a la mejora del ambiente, que dice propender a acciones sustentables. La verdad es que es una pregunta clave, ¿qué es lo que vamos a sostener?, ¿no? Muchas veces hay prácticas agrícolas que son insostenibles en cualquier contexto, digamos. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y otras que son necesarias aunque sean insostenibles, ¿no? Digo, podría traer la eterna discusión por la minería a cielo abierto. ¿Es buena o es mala? La pregunta es, ¿podemos sin? Antes, ¿no? Bueno, y después discutiremos cómo reducimos el impacto. Pero hay ahí grandes discusiones donde si no se plantean dicotomías o aseveraciones terminantes que plantean una discusión de buenos y malos, cuando en realidad la complejidad es enorme. Entonces, para revisar, en términos de cambio climático, hay una cuestión de escala que nos requiere pensar que todo proceso es multiescalar y que entonces el cambio climático, por más que suceda a gran escala y a escala global, se concreta o tiene sus efectos y sus modos de suceder en escalas nacionales y en escalas regionales. Ahora más adelante vamos a ir a una pequeña especificación sobre eso. La cuestión temporal, que es la que marcaba anteriormente, y la verdad es que ahí hay que asumir que aunque nos duela y nos cueste, no somos nada, ¿no? El clima lleva millones de años cambiando, va a seguir cambiando, y las temporalidades que nos imponen
Digamos, cuando uno está en la Patagonia y es divino, en realidad está ante la prueba misma del retroceso de los glaciares, ¿no? Y por otro lado, una cuestión más compleja que tiene que ver con la interescalaridad, que pone en debate la noción de Estado-Nación, ¿no? Los problemas ambientales vinculados al cambio climático, en especial al abordaje que se hace en las cumbres, ponen profundamente en crisis la idea de Estado-Nación, porque se asume que es algo que sucede en escala internacional o en escala global, ¿no? Pasa en el mundo, se pide a los Estados-naciones el esfuerzo, pero a la par se construye en paralelo un sistema donde no necesariamente es el Estado-Nación el que lo está produciendo ni el que puede modificarlo, ¿no? En términos de la reducción de emisiones de carbono queda delegada a cargo de agentes que no son estatales, como son las empresas. Entonces ahí entra el Estado-Nación como responsable de algo de lo cual después no va a poder dar cuenta. De hecho, prueba de esto está la baja eficacia que han tenido los convenios de reducción de emisiones, ¿no? Les comento esto. ¿Qué quiere decir este gráfico? Refiere al interjuego de escala, ¿no? Pase lo que pase en el mundo, ¿no? Las distintos modos en los que atraviesa es un poco donde podemos empezar, ¿no? Tenemos un mundo en el que hay un cambio climático, no importa de dónde provenga, sabemos que está de algún modo aumentando la temperatura, que hay algunos beneficios, algunos perjuicios, pero nuestro plano de intervención está más cercano a nación, localidad, barrio, casa, donde empezamos a pensar, bueno, es el modo en el que se concreta y se limita lo que sucede en la escala regional, en la escala local o barrial, que nosotros podemos intervenir. Ahora es modificar las constricciones en las que se hace intervención, ¿no? Ese modo de suceder de lo global en lo local, ¿no? Entonces uno va a laburar o trabajar sobre ese espacio en especial. Vamos, ¿por qué? Porque nosotros, cuando nos quedamos en la gran escala, nos impone una dificultad para generar acciones que efectivamente tengan un impacto distinto o un impacto efectivo. Digo, pues estoy planteando por un lado, bueno, probablemente me encuentre con nuevas áreas de cultivo en zonas donde antes no había cultivo, lo cual genere probablemente nuevas sequías o nuevas percepciones de sequía, porque la sequía, ¿qué es? ¿Es el fenómeno natural por el cual hay menos precipitaciones? ¿O en realidad es visibilizada cuando aparece el conflicto en torno al perjuicio que sufre el agricultor o la sociedad que deja de acceder al agua? Entonces, el problema es ambiental, está vinculado a las dificultades que genera en términos sociales, no es un problema natural. En general, las áreas de sequía dependen de la sequía, ¿no? Es como los incendios, ¿no? O sea, si uno ve, la naturaleza tiene procesos de incendio natural, de los que depende para la reproducción de algunas especies, ¿no? Buena parte de las palmeras que vemos en el palmar no pueden reproducirse si no hay un incendio. Buena parte de las especies de las cuchillas del palmar, de toda esa zona, depende del incendio. Ahora, el incendio no es un problema cuando se da en escala natural, sí se da como problema cuando se da en escala vinculada a la intervención del hombre, que suceden incendios permanentemente y se termina perdiendo la capacidad de reproducirse del ambiente. Entonces, ahí tenemos como varias decisiones a tomar, ¿no? Por un lado, por un lado, pensar algunas intervenciones que tienen que ver con en qué plano trabajamos. Y trabajamos en un plano más aproximado, esperen porque me parece que estoy yendo muy despacio, no sé cómo lo ven, y quisiera tener tiempo de discutir, y de charlar, y de que me pregunten. No, está bien. Hay un plano donde uno tiene asumido que hay una serie de definiciones que van a pasar, ¿no?
Ahora, hay una conceptualización que lleva a una serie de problemas, o hay un modo de abordar los problemas ambientales que llevan a una serie de dificultades conceptuales, ¿no? Por un lado, cuando existe esta concepción de una naturaleza que termina siendo vinculada al modo de construcción, termina siendo un problema económico permanentemente, aparece una serie de conflictos en torno a cómo se mira la naturaleza. En este plano me refiero particularmente a cuando uno asume que la energía generada o utilizada es la que se refleja en ese cambio climático, o en ese aparente cambio climático, en esa magnitud de cambio climático aumentada por la intervención del hombre, encuentra una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo se concibe la naturaleza. Por un lado, como un bien donde genera condiciones para la obtención de ganancias o no. Por otro lado, como una cuestión cosificada, la biodiversidad como problema en general aparece como la pérdida de una riqueza potencial. Por otro lado, como un conflicto geopolítico, ¿no? En torno a la identidad que promueve el sostener o no la biodiversidad. En ese sentido, hay una serie de dificultades que se difieren, que se decantan de pensar la naturaleza o los problemas ambientales como un problema económico o derivado de la economía, que dificulta la posibilidad de abordarlos. Y esto es uno de los problemas que terminan teniendo tanto el protocolo de Kioto en su momento, como el último documento más fuerte que ha tenido impacto, después ya no hubo tanto consenso en la versión del 2019, respecto de cómo intervenir sobre la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque en términos generales, el objetivo 1 es siempre la reducción de emisiones. Ahora, esas emisiones que generan buena parte de las dificultades aparecen en términos de reducción a través del financiamiento o de la conformación de bonos verdes o de la conformación de un mercado para la transacción de bonos verdes. Los bonos en general están vinculados a acciones donde no deja de haber, por un lado, o la opción de financiamiento o la opción de algún tipo de posibilidad de transacción, digamos, económica. Ahora, esto termina generando una situación donde lo que aparece fuertemente es una mirada o una situación donde el carbono es reducido en un lugar, pero es transado para ser generado en otro. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero bonos, puedo generar emisiones de carbono en otro lugar, con lo cual el objetivo buscado termina siendo postergado para después. De hecho, uno de los grandes conflictos que tiene la sucesión de las cumbres es que no han logrado un descenso marcado o un compromiso permanente en el descenso. Cuando apareció el descenso de emisiones de carbono, apareció en relación a otras definiciones. Con lo cual, esto es, supongo que muchos de ustedes están al tanto de la emisión de bono de carbono, pero es algo que también sucede en Argentina y que tiene como derivado una gran pregunta, que es, uno desciende la emisión de bonos de carbono, pero en otro lugar se emiten esos. Uno desciende la emisión de carbono, pero en otro lugar se consumen estos bonos, o estos carbonos, a lo que se le suma, como les decía antes, la relocalización de empresas, con lo cual es un problema que está atravesando conflictos de definición conceptual, porque se les pide a los estados que reduzcan una emisión cuando en realidad termina siendo una discusión entre privados, por la relocalización de una empresa o la transacción de bonos, con lo cual quedamos entrampados en una discusión que no parece ser la que nos pueda permitir de momento avanzar en una reducción efectiva del carbono a través de ese tipo de definiciones.
Ahora, yo venía diciendo, ¿hay cambio climático o no hay cambio? Y justamente en ese plano mi respuesta es ni, porque hay ascenso de la temperatura, más marcado que antes, con lo cual podemos decir que hay cambio climático, pero hay una cantidad de cosas que se aseveran en general que no tienen que ver con el cambio y no por eso tenemos que dejar de pensar en tener intervenciones sobre los efectos de ese aumento de la temperatura y sobre los efectos de esta serie de procesos que aparecen acá mencionados, ¿no? Por ejemplo, en tanto términos de nuevas inundaciones. Me quiero detener en esto muy rápidamente. No, intento dar ejemplos de Argentina que son conocidos por todos, entiendo que porque vivimos acá, así, porque por ahí empiezo a usar ejemplos de otros lugares, pero son menos conocidos. En la Argentina no hay un registro de nuevas inundaciones por excesos de precipitaciones. Tenemos más o menos la misma recurrencia de inundaciones que corresponden a un periodo húmedo de este clima subhúmedo que tenemos en la Pampa. ¿Tenemos más inundaciones en los últimos 20 años que en los 20 anteriores? Sí, sin dudas. Ahora, eso responde en buena medida que estamos atravesando un momento húmedo y también a cómo estamos construyendo algunas condiciones. Digo, podría tomar algunas inundaciones donde las conclusiones posteriores, no sé si recuerdan la inundación, creo que es del 2005 de Santa Fe, la inundación de La Plata, 2005-2003, ahora no me acuerdo exactamente el año, donde justamente una de las particularidades que aparece es que la inundación en sí mismo tiene más que ver con definiciones de los códigos urbanos o de malas decisiones de infraestructura o la combinación de alguna condición natural con alguna condición social construida, como puede ser cambios en el tipo de modo de desarrollar los cultivos, más alguna decisión de infraestructura equivocada, que con un incremento en la cantidad de precipitaciones, ¿no? Eso es un dato no menor. Por ejemplo, tomo la inundación del 1 de abril del 2013 en la ciudad de Buenos Aires. Es una inundación ante una precipitación de cerca de 360 milímetros de precipitaciones. Bueno, es el quinto evento que se registra en la sucesión de precipitaciones de la ciudad de Buenos Aires en los últimos 100 años con cerca de 300 a 400 milímetros. Lo cual es interesante porque, digamos, nos pone a pensar qué es lo que hizo que se genere esa inundación y no otras. Bueno, lo que sí sabemos es que no es un evento extraordinario. Si son 5 en un siglo para un clima que tiene millones de años, es probable que estemos ante una situación razonable. Ahora, es interesante después pensar qué aporte podemos hacer sobre lo demás. Los incendios. Los incendios muchas veces aparecen mencionados como, ¿no? Probablemente este año haya incendios o ya hubo en California, bueno, es un año atípico, ¿no? Digo, hay menos actividad al aire libre de la gente, menos. Pero en general los hay. O los incendios de Australia sobre el fin del año pasado, bueno, remiten de inmediato a la problemática de los incendios o del Amazonas, pero no son incendios derivados del cambio climático, son incendios derivados del modo de intervenir sobre la naturaleza, ¿no? Sea para obtener la mejora del rendimiento del suelo que implica el incendio, que esto es una realidad, ¿no? Por eso hay tanta quema en ahora cuando empiece más el invierno en la zona de Entre Ríos, o sea derivado de alguna actividad humana que ha tenido esa consecuencia. Las sequías son más visibles ahora que antes. Primero porque fuimos más lejos, porque hay zonas más húmedas, porque depende del año, se siembra en zonas donde hay más riesgo, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina la incorporación de las zonas, de algunas zonas del Chaco, de Santiago del Estero, a la siembra, a partir de una mejora tecnológica como es la siembra directa, bueno, pone
cultivos en zonas donde es más probable que haya un evento que llamamos los geógrafos de estrés hídrico, ¿no? Por exceso o déficit. Entonces empezamos a tener una serie de situaciones, y voy a parafrasear algunos. Fíjense que en general cuando planteamos calores impensados, o nos quejamos del calor en la ciudad de Buenos Aires es más cálida que antes. Pero es más cálida por un efecto llamado cono de calor o núcleo de calor urbano. No es porque haya aumentado la temperatura en el promedio de la zona. No, en general, los que somos más grandecitos decimos, pero yo antes salía de mi casa y pisaba escarcha. Y es cierto, y ahora no. Y eso tiene que ver con que la temperatura en la ciudad es más alta, pero a la misma latitud, en una zona no urbana, vamos a encontrar las escarchas que recordábamos anteriormente, ¿no? Seguramente si se quedan en alguna casa de fin de semana o visitan a algún pariente que viva en una zona alejada, se van a encontrar con que están pisando hielo de nuevo las mañanas de julio, junio. Y esto tiene que ver con que no se han perdido las temperaturas, que han ascendido un mínimo, ¿no? 0,3 grados, no cambia eso, la condición de congelación del suelo, del hielo, sino que simplemente vivimos de otros modos, ¿no? Digo, a veces también las abuelas decían, no hay más sabañones. Sí, es cierto también que no usamos medias de lana, sino que usamos medias de nylon mezcladas con algodón, usamos zapatillas respirables o calzado bastante más moderno que antes, lo cual tiene una influencia directa en que esto sea menos frecuente, ¿no? Ahora, me tomo con los dos últimos. ¿Hay huracanes más fuertes? Esta parece incontestable, porque los huracanes están teniendo un efecto notoriamente devastador. Hay consenso, y en esto hay consenso entre climatólogos y paleoclimatólogos, en que no hay huracanes más fuertes, ni más seguidos, ni en lugares lejanos a donde antes no hayan llegado. Lo cual nos lleva a pensar qué es lo que está generando que los huracanes sí efectivamente estén teniendo efectos más impactantes. Bueno, probablemente vivimos en zonas más expuestas, hemos tenido accesos o concentración de población construyendo de modos en los cuales no tienen las precauciones adecuadas para evitar en zonas de huracanes, o hay otras condiciones que hacen que seamos menos capaces de responder ante la demanda que supone un huracán. Y tomo la última, ante todo porque hubo notas circulando y vinculando, ¿no?, el COVID-19 en relación al cambio climático, hubo múltiples notas que vinculaban el cambio climático con el COVID-19. Lo tomo, si quieren las puedo compartir, fueron notas bastante difundidas, y la verdad es que la tesis que abastecía esto tenía que ver con la temperatura y las condiciones. Y la verdad es que no hay en ningún estudio hasta ahora visible logra establecer un cambio climático tan marcado que permita generar mejores condiciones para el cambio, para la existencia del virus. Digo esto porque muchas veces aparece una aseveración constante es por el cambio climático, pero la verdad es que queda poco claro que muchas de las cosas que nos preocupan estén vinculadas al cambio climático. Ahora, ¿quiere decir eso que no hay problemas ambientales? Perdón, vuelvo atrás, de ninguna manera, ¿no? Sin duda, es un problema ambiental importante que haya sequías, sin duda, ¿no? Porque implica la pérdida de cultivos, la pérdida de biodiversidad. Ahora, probablemente esas sequías no se deban al cambio climático, sino que sean percibidas como sequías ahora que hay pérdidas, o algunas sean generadas por intervenciones directas, como es el caso de la sequía del Chadileubú, del salado Chadileubú. Digo, cuestión que claramente ha generado un perjuicio ambiental a la población en general. Con lo cual, cuando pensaba en un inicio, ¿qué es lo que puede decirle un geógrafo a un grupo de gente vinculada a la economía, a la administración, sobre esto
sobre qué vínculo hay entre la responsabilidad social empresaria y qué espacios me parece que son posibles. O pienso, y acá me parece mucho más interesante lo que puedan decir ustedes. Yo veo en este momento muchos problemas ambientales, sin duda creo que eso es visible, ¿no? De hecho, pensaba tomarme un poco la lógica de armar el pasado presente de lo que pasa entre el antes y el ahora. ¿No? Vieron todas estas cosas que aparecieron los delfines, se ven las estrellas, se ve, ¿no? Todas estas cuestiones perceptibles. Eh, pero, sin embargo, me parecía interesante poder pensar que hay intervenciones muy sobre estos efectos que aparentemente serían del cambio climático, ¿no? Y ahí me corro de la lógica de la precisión conceptual y digo, ¿cuáles son los efectos que estamos viendo? Estamos viendo inundaciones, estamos viendo sequías, estamos viendo variaciones en algunas situaciones, ¿no? Preocupaciones efectivas sobre si va a ascender o no el nivel del mar. Digo esto, lo tomo porque aparece frecuentemente. Eh, Preocupaciones por las posibilidades productivas que afectan a comunidades. Y hasta acá, la mayor parte de los problemas ambientales que nos preocupan no están apareciendo en relación con el cambio climático, sino que se están planteando en el corto plazo, ¿no? Se están planteando y tienen respuestas mucho más concretas, ¿no? Digamos, cuando uno piensa en cómo afecta el deterioro de la vida, para la vida cotidiana que impone una cuenca contaminada como el riachuelo, y ahí la verdad es que no hay una discusión en torno al cambio climático, sino que tiene que ver en torno al cambio de la composición del agua del riachuelo, eh, que es mucho más acuciante que el efecto potencial de estos 0,3 grados de variación térmica. Que, insisto, pareciera que yo estoy diciendo no me preocupa el cambio climático. No, no, me preocupa y me importa que podamos buscar un mecanismo en el cual intervengamos, pero claramente los que hubo hasta ahora no parecen haber dado un efecto enorme eh, y parece haber otros problemas más inmediatos, ¿no? Como el de la basura urbana, ¿no? Los residuos urbanos parecen ser un problema realmente gigantesco. Este, la, el deterioro de la calidad de vida por la falta de acceso al agua potable, y a veces suceden muy distantes, ¿no? No es una falta de acceso al agua por el calentamiento global o por el cambio climático. Eh, y por otro lado, también la posibilidad de construir mecanismos de información más veraz, ¿no? Recuerdo que hace 2 años hubo una serie de notas muy fuertes sobre la desaparición de un grupo de glaciares en la cordillera chilena, del lado chileno. Yo, por mi actividad de tiempo libre, estuve en la misma zona y la verdad es que los glaciares estaban, ¿no? Y cuando preguntamos por qué estaban, porque la verdad un poco habíamos ido a ver a dónde no estaban los glaciares. Es un glaciar que tiene un circuito de aparición-desaparición mucho más vinculado a la dinámica de las precipitaciones que a la dinámica que algún tipo de cambio climático. Ahora, sin embargo, otro glaciar no tan lejano efectivamente estaba en pleno retroceso. Y entonces dijimos, bueno, acá sí este está retrocediendo, ¿no? El glaciar Jorge Montt. Y sin embargo, 300 kilómetros más adelante nos encontramos con un glaciar que está en pleno avance. Con lo cual nos quedó clarísimo una cosa, que hay algunos que van y vienen, otros que se van y otros que vienen. Y sin embargo no quiere decir que no haya problemas ambientales, incluso en la misma zona, y problemas ambientales para ser pensados y discutidos. Ahora, quiero con esto intentar de responderme a mí mismo un poco en esta pregunta, ¿no? Si
sabemos que vienen inundaciones y sequías. Lo primero que uno puede pensar como una buena construcción colectiva en torno, y pienso, es poner en claro que sabemos, ¿no? Digamos, no nos pueden tomar por sorpresa ni la sequía de este año, ni el exceso hídrico que va a haber el año que viene o el otro, ¿no? El sistema es un equilibrio y afortunadamente no lo hemos afectado tanto aún. Tenemos tiempo para afectarlo, por desgracia, pero va a haber inundaciones y va a haber sequías por delante, ¿no? Tomando como un ejemplo único. Ahora, es bueno empezar a promover la noción de recurrencia. Digo, como intervenciones sociales, incluso pensando en los términos educativos, en términos social, empresarial, y para que permitan pensar las posibilidades de respuesta y que promueven, ¿no? Digo, esto me complica a veces esto, disculpas, digo, pensando en poder avanzar y desarrollar a qué se deben, ¿no? Digamos, salir de la idea de la inundación o la sequía es una excepción, sino sabiendo que va a suceder. En especial pienso en términos de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, la parte vinculada al Paraná. Son provincias donde por ahí podemos estar hoy impactados, Entre Ríos, por las imágenes del descenso de las aguas, pero también sabemos que eso sucede, ¿no? Fíjense cómo esto, que a veces es presentado como extraordinario, después tiene un registro histórico no tan lejano. Y en ese sentido, me parece que hay el construir una serie de posibilidades que nos permitan salir de explicaciones simples y evitar definir la respuesta antes que la pregunta, ¿no? Digo, el cambio climático existe, tiene una magnitud indeterminada aún, pero hay muchos problemas ambientales que probablemente confluyan en generar condiciones para el cambio climático, pero son más próximos en términos de posibilidades de abordar que otros, ¿no? Entonces hay ahí algo como para alejarlo un poco, ver que hay poca, primero por un lado que hay poco financiamiento de investigaciones que pongan en discusión la magnitud del cambio climático, y a la par hay poco financiamiento de intervenciones que permitan pensar otras estrategias que las que vienen sucediendo, ¿no? Como la reducción de emisiones o distintos formatos. Entonces, probablemente la respuesta esté en acercarse mucho más a la dinámica local de producción de los problemas ambientales y empezar a construir primero la idea de temporalidad y empezar a construir mecanismos que permitan identificar qué intervenciones se pueden hacer en esa escala. A veces la idea del cambio climático nos pone tan grande todo que parece que no podemos hacer nada. Y si uno revierte esa lógica, tenemos un montón de cuestiones para pensar, ¿no? Que creo que nos permite intervenir. Bueno, así que dejo de compartir y los escucho. Me comprometí a tardar 1 hora, tardé 57 minutos. Hola Iván, muchísimas gracias. Bueno, el mes pasado, en mayo, tuvimos a Cali Villalonga y ahora tuvimos a Iván, dos miradas. Cali habló de energías renovables, pero habló también en una parte de la exposición como la actual situación de este parate y este cambio en la matriz productiva del mundo, producto de la crisis del COVID, impacta también en si se pueden alcanzar o no las metas del Acuerdo de Cambio Climático. Y ahora tenemos otra mirada desafiante de Iván, distinta, lo anticipé, lo dije, y lo aclaro porque muchos de los que integramos la comisión
no tenemos ningún problema en decir que estamos dentro de la tribu de los tremendistas. Así que, pero nos interesa escuchar muchísimo otra mirada, y eso es lo que nos desafía y lo que nos interpela. Así que yo voy a, sin más preámbulo, quiero dejar para que puedan hacer todas las preguntas que les parezca, porque yo ya lo he escuchado otras veces a Iván, así que me gustaba que ustedes también conozcan esta mirada. Y una sola reflexión voy a hacer, que es vinculada a los modelos que Iván correctamente hablaba de capitalismo-socialismo. Bueno, esto es, claramente nosotros, a principios del siglo XX, había una discusión también sobre la alienación industrial. Es decir, si la alienación del obrero en el sistema de producción capitalista tiene que ver con el capitalismo, y se descubrió que no, que en realidad el fenómeno de la alienación no tiene que ver con el capitalismo, sino que tiene que ver con el modo de producción. Y que como la Unión Soviética, a pesar de ser un sistema estatista, la manera de producir era tan tayloriana como la manera de producir en Alemania, en Italia o en Estados Unidos, también el obrero de los regímenes pseudo-socialistas comunistas estaban alienados. Entonces, primero eso, con lo cual concuerdo con la mirada de Iván. Después yo no llamo socialistas esos regímenes, eso es otra cuestión, pero que tiene que ver con la política, no con la, pero sí tiene que ver con eso. Y algunos pensamos que hay otra manera de organizar la producción, a otra escala, que pueda atender estos problemas de sostenibilidad, pero por supuesto, dándole la derecha a Iván en esto, también nos cuestionamos si esos sistemas de producción son capaces de alimentar a los 7.500 millones de habitantes que hoy tiene el mundo. Entonces siempre hay que mirar el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Esto es acá nadie tiene la verdad absoluta. Y como dije yo en un artículo pasado, la nueva normalidad tampoco va a ser impuesta por nadie, va a ser de vuelta un escenario en disputa. Entonces hay que escuchar todas las voces, estudiar, y eso es lo que nos motiva la universidad pública, y para algo tenemos una comisión de graduados académica profesional, para estudiar y conocer todas las miradas, y recién Iván nos trajo muchísimos datos científicos. Así que queda abierta ahora la intervención, y agradezco, se conectó hace un ratito Miguel Marzulo, profe de la casa y rector de la Escuela Técnica de la UBA, así que agradecemos también a Miguel su participación en esta... justo ahí acaba de felicitarlo Iván por el chat. Bueno, queda abierto, no sé si alguno por ahí tenía algún tema de sonido y subió algún dato. No, todavía no hay. A veces tienen problemas no tienen micrófono y comparten preguntas por el chat. Hay un comentario de reciclado de residuos plásticos. Ahí está. Digo, justamente ahí hay como una vuelta, ¿no? Por ahí es un mecanismo empezar a pensar, pero tenemos un conflicto enorme en torno a los residuos sólidos urbanos, ¿no? No solo los plásticos, sino en general. Y hay ahí un espacio interesante para la intervención, que a veces parece que es, bueno, solo el reciclado, y en general se pone en discusión la idea de, digo, hay como otras discusiones que están dando vuelta que tiene que ver con la idea del packaging y el armado, y cómo aparece esto, no solo en el reciclado, sino en discutir toda la estructura de cómo se ponen a disposición los productos distintos, ¿no? Digo, en buena medida hay una pregunta de fondo ahí que es, seguro ustedes saben mucho más, y yo puedo aportar la mirada que digo, ahí hay un camino para discutir muchos de los problemas ambientales cotidianos muy visibles, ¿no? Y otros menos visibles, porque nosotros hoy vivimos todavía en una ciudad, y tomo el área metropolitana en general, que tiene un mecanismo de disposición bastante preciso por ahora, pero que demanda fuertemente, ¿no? Y que nos sucede cuando recorremos las afueras de la ciudad y nos cruzamos con alguno de los rellenos sanitarios, el que va hacia el oeste y se cruza noroeste, y se cruza con el relleno sanitario del Camino del Buen Aire. Bueno, en general la pregunta es por qué le llamamos Buen Aire, ¿no? O cualquiera que viva por la zona de La Plata, cuando el viento es suave y del este, recuerda que tenemos enterrados unos cuantos años de basura cerca de la costa del río. Y estos problemas que se han ganado como una suerte de naturalización, donde se vive como cotidiano, que la ciudad tiene un poco de olor a podrido, aún son manejables, pero tienen una potencial conflictividad enorme, ¿no? En algún momento, de hecho,
ahora no se nota tanto porque ya hace unos años que hay como una actividad económica más ralentizada, pero en los momentos de crecimiento suele aparecer el conflicto interjurisdiccional entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires por la disposición de esos residuos. Y la verdad es interesante pensar qué sucede si uno empieza a discutir no solo el reciclado, sino la producción. Porque en general la producción de los residuos nace con el modo en el que vamos entregando los productos, ¿no? Pero por otro lado, y hay una tensión enorme entre los distintos productores, ¿no? Digamos, donde muchas veces ese packaging que adquirimos, y lo digo como comprador de, no sé, de leche La Serenísima, ¿no? Digo, estoy comprando en buena medida algo porque creo que es lo mejor para mis hijos, mis hijas, mi hija, entonces creo que es lo mejor. Digo, de algún modo ahí también uno es parte, ¿no? Pero fíjense que es un tema, sí, es un tema enorme. Es un tema enorme, pero es un tema, digo, pensándolo, y ahí me meto, y ustedes seguro saben más, me parece que es un tema donde uno puede abordar, porque además esos residuos en general son petróleo, ¿no? Digo, son petróleo que ha sido procesado y que ha generado un tipo de impacto, incluso en su extracción, ¿no? Entonces ahí, digo, es muy notorio, coincido ahí con cómo se nota, es posible que podamos cumplir la cuota de emisión de carbono, pero fíjense cómo en paralelo yo diría de quejoso nomás, con un parate económico que nos preocupa a todos de un modo, ¿no? Y nos preocupa en general. Me interesaba que estés dentro del grupo de, yo lo llamo los catastrofistas. Me parece muy bueno porque hay un punto donde yo creo que el riesgo de mi discurso es relajarse, ¿no? Me parece que es un alto riesgo. Yo intento de ser claro en que no me quiero relajar, sino que quiero intervenir sobre las cuestiones más concretas. Es bueno que estemos todos, porque es necesario que alguien grite bien fuerte que hay que hacer algo a escala global, ¿no? Me parece ahí que hay que meterse fuerte en cómo ahí aparecen vinculados, ¿no? Porque probablemente si utilizamos menos petróleo para generar otro tipo de packaging, me limito al ejemplo que tomaron, ¿no? Me parece que es posible que si utilizamos menos petróleo en términos de packaging, probablemente tengamos como un efecto derivado, menos, menos emisiones y por otro lado, menos energía puesta, porque hay un punto, hay algo que yo no tomé, hay una mirada que es como la idea de este excedente energético es de algún modo derivado de la economización de la naturaleza, desde algunas perspectivas, ¿no? Hay ahí como una mirada filosa entre, bueno, hay un excedente de consumo energético derivado de un modo de consumir. Bueno, sí, justamente hay que mejorar los hábitos de consumo, pero en buena medida es discutirnos a nosotros mismos, ¿no? Es discutir lo que aprendimos a hacer, digo, es muy difícil. Yo sé que me ven extraordinariamente joven, pero yo crecí en una sociedad de consumo, donde consumir también nos hace un poco lo que somos, ¿no? Digo, elegimos qué nos ponemos, qué sé yo hoy me puse una camiseta que tiene que ver con que siento que estoy en la Facultad de Ciencias Económicas, después me agarró mucho calor y me saqué la camisa. Pero de algún modo debe ser que hace mucho no doy clase y paso un poco de nervios, pero Pido la palabra, Julián, cuando pueda. Sí. Sí, claro. Antes, no sé si igual estaba diciendo una frase y la cortamos, Iván, pero acá Carla comenta, en particular, mejorar los hábitos de consumo para no contribuir al círculo vicioso. Por supuesto, hay muchísimas cosas para hacer, no solo en la parte de producción, sino en materia de consumo y en la parte de disposición final, no en todo el ciclo. Por eso cuando se habla de economía circular, que también es un concepto tan polémico como el de sostenibilidad, porque hoy la tecnología en ninguna manera permite hablar de una economía circular en 100%, pero bueno, es una aspiracional, ¿no? Es una idea de reducir los residuos, reducir el uso de materia prima no renovable, reducir el uso de energía no renovable, y en ese sentido hacer la economía más amigable en todo su ciclo, comprenderlo no como una cuestión lineal,
de obtener la materia prima, transformarla, venderla y que otro se encargue de la disposición final, sino comprender el sistema productivo de una manera más integrada. Sí, Y tomo ahora esto le que dejo a Iván que cierre y pasamos después a Héctor. sí, tomo esto que planteabas, digo, tomo un ejemplo claro porque dijiste la tecnología. Hoy hay en desuso cerca de 2 millones de celdas de baterías de las computadoras, de las netbooks, ¿no? Tan demandadas en este momento, hay cerca de 2 millones de celdas de batería en desuso. Intentar su reciclado es el equivalente a comprar prácticamente 4 millones de baterías. Es uno de los grandes temas que tenemos todavía, ¿no? Porque ahí hay una cuestión que, insisto, ustedes seguro manejan mejor, yo puedo decir, acá hay algo, pero hay como un costo que se ha asumido, que no se ha incluido en el costo de producción, que es el costo de salida de ese producto, ¿no? Hay algo ahí como que no está contado. Bueno, yo hice esto, obtuve una ganancia derivada de esto, pero después, entre todos, tenemos que ver qué hacemos con el... No, hay que ver. Digo, no creo que yo pueda... no creo que me vaya a ganar la simpatía de mucha gente con eso, pero digo, también están esos costos. Sí, Héctor. Sí, bueno, desde ya la ilustración que nos ha dado Iván nos enriquece enormemente. Y había una parte que yo quería comentar, pero que me la hurtó, como es habitual, Julián con su intervención, porque todo, claro, tenemos tanta coincidencia en esta temática. Hay un término, Iván, que yo no lo escuché demasiado, y Ajá. ¿me das la palabra? Sí, sí, ¿Me das a sí, mí? estoy escuchándote. Bueno, Dale. hay un término que yo no escuché demasiado, voy a procurar ser breve. Que es la relación. En primer lugar, indudablemente que el cambio climático es un tema holístico. Hay una enorme cantidad de actores, hay una gran historicidad y hay también, desde mi punto de vista, una influencia ideológica con mucho poder que lleva este tema de un lado para el otro. Tenemos algunos ejemplos con la intervención del irresponsable del país del norte, que ha hecho algunos de los bueno, no lo vamos a calificar porque en el ambiente académico yo lo diría en el potrero, pero acá estamos en una facultad. Pero sabemos todo de lo que estamos hablando. Entonces, me parece que está un poco ausente en esto, y decía que Julián me había hurtado algo. Yo iba a mencionar el tema de la Kumar, un tema histórico, que es la cuenca del Riachuelo, donde hay una responsabilidad empresaria enorme, y entonces ligaba el tema de la contaminación. Es decir, la responsabilidad de la contaminación, que también es una responsabilidad muy generalizada. Este es un punto que me parece que puede abundar en la conversación de hoy. Y el otro punto es que indudablemente hay una enorme responsabilidad del consumidor en el tratamiento de los desechos, la economía circular, etc. Pero contemporáneamente, la influencia de la empresa, para no usar la palabra manipulación sobre el consumidor que hacen las empresas a través de la promoción, de la publicidad, de los precios, de la mentira marketinera y de algunos otros atributos que no precisamente la benefician, creo que es ahí donde se radica un porcentaje de responsabilidad social y ambiental mucho mayor que la del consumidor. Nosotros no podemos ir con una riñonera portando un laboratorio cada vez que entramos en un supermercado. Vamos a la góndola, estiramos la mano, en un mundo apurado, en un mundo que no tiene tiempo para nada. Bueno, ahora hemos disminuido los costos de transacción vinculados al transporte, porque estamos en la casa, pero igualmente la oferta agresiva de los sistemas de producción, que por otro lado sabemos hay un desarrollo enorme de una economía concentrada, hay una manipulación que no aparecen nunca en los programas periodísticos, por ejemplo, explicando sus estrategias de penetración y manipulación, donde ahí radica, y esto es lo que liga el tema que yo quería incorporar a tu cargo, por supuesto, nosotros padecemos de la enfermedad de la ignorancia en esto, que es la relación entre la responsabilidad social del productor, porque ahí es donde se genera la cosa, de la contaminación y del cambio climático. No aclares porque oscurece, perdonen la intervención. Sí.
No, me parece interesante. Justamente una de las grandes discusiones que hay, que no abundé hoy, es la pregunta de por qué discutir, por qué siempre aparece número uno el cambio climático. Cuando en realidad, eh, la verdad es que tenemos primero una discusión de financiamiento para la investigación, ¿no? Según el momento, hay financiamiento para investigar efectos del cambio climático, pero no para investigar si hay cambio climático, ¿no? Digo, esto quienes en algún momento escribimos proyectos de investigación sabemos que es mucho más rápido obtener financiamiento escribiendo cambio climático dentro de las palabras claves que no, cosa que afecta de inmediato los enfoques. Por otro lado, yo creo que justamente si hay un gran problema en cómo se viene moviendo de un lado a otro la percepción, es que justamente esta persona del norte que decís vos nos complicó un poco a los que decimos, hay que ver cuán importante es, porque la verdad es que un poco lo que yo quiero intentar decir, y lo voy a decir menos académicamente, no es que no sea importante el cambio climático. El gran impacto es de los problemas ambientales a escala, por ahí no a esa escala. Vos mencionabas el Acumar. La verdad es que en torno al Acumar se está muriendo gente, ¿no? A la cuenca Matanza-Riachuelo hay gente que fallece, ¿no? Que contrae enfermedades, que no tiene recuperación. Ahora, también ahí el proceso productivo que deteriora el riachuelo, también hay efectos que vinculan al cambio climático. Pero no es el emergente inmediato, digamos, ¿no? Cuando uno ve el efecto que tiene en la calidad del agua que toman las personas que viven en la cuenca, y uno tiene una situación mucho más acuciante, o el efecto de la convivencia con los basurales producto de los residuos sólidos urbanos que no tienen un canal final, porque si bien tenemos un sistema de recolección y disposición final de residuos bastante eficaz, más cuando uno lo digo, es sencillo recorrer otras capitales de América Latina, ¿no? Y algunas se distinguen como muy limpias, pero hay otras que de inmediato uno se encuentra un flor de quilombo, por decirlo técnicamente, ¿no? También tenemos unos enormes basurales, digo, y que tienen efectos en la salud de la gente a cortísimo plazo. Entonces, es como un encadenado enorme donde si solo hablamos del cambio climático nos perdemos toda la parte de la concreción material del problema ambiental que termina perjudicando la calidad de la vida de la gente de modo mucho más inmediato. Ahora, lo cual no quiere decir que uno puede decir no hay ningún problema con usar petróleo de modo indiscriminado. Son como extremos donde, y por otro lado se nos genera el gran problema de no usar petróleo, digo, los conocidos y también corporativos problemas que tienen, ¿no? Digo, porque también hay preguntas, y esta cuenta no la conozco, ¿eh? Digo, uno ve los molinos de viento, ¿no? Son extraordinarios. Tienen aspas de carbono de 24 o 26 metros de diámetro. Ahora son piezas formidables. Ahora, la ecuación es cómo requieren mantenimiento, son efectivos. Esto yo realmente he leído poco concluyente y serio y abierto. Digo, lo mismo sucede con las discusiones en torno a los países que tienen mucha historia sobre las energías renovables, que son muy interesantes. También empiezan a plantear algunas discusiones en torno a eso y a la capacidad. Yo creo que ahí es muy variable según el tamaño del país, ¿no? Tamaño, disposición, disponibilidad de energías, digo, de viento, de sol, me parece que es interesante abrir el juego, que ahí hay discusiones que son más ricas, ¿no? Que, digo, probablemente es un cambio a mediano o largo plazo que nos genere por ahí nuevas sorpresas, ¿no? Digo, también nos puede pasar que nos llevemos un buen susto, también puede pasar que ahí empieza a aparecer un proceso de transformación interesante, pero sin duda que hay un ojo que hay que poner en cosas más inmediatas, ¿no? En el deterioro de la calidad del agua, el deterioro de la calidad de los suelos. Digo, fíjense que terminamos discutiendo en torno a cambio climático y tenemos acá metros, ¿no? Problemas ambientales concretos, severos, que por ahí puedan ser puestos en relieve. Hay ahí una preocupación
sobre cómo hacemos para no dejar de ver la macro, pero viendo también que tenemos por este lado cuestiones micro, concretas, a corto plazo, donde tenemos que intervenir también. No solo se trata de carbono. Sin dudas que hay que tender a la sustentabilidad. El problema que tenemos enorme es qué es la sustentabilidad, ¿no? Es donde ahí nos agarramos cada 2 por 3, como la nueva normalidad, ¿cómo será? Digo, porque ahí un poco a todos nos corre el deseo de que ya llegue, ¿no? Y que tampoco vamos a saber cuándo llegó la nueva normalidad. Digo, cuándo empezó a construirse, o cuándo empezó a concretarse. En realidad se va creando Ya se está creando. No, que en realidad se va creando un nuevo lenguaje sin explicar cuál es el significado de cada uno de los términos, ¿no? Sustentabilidad, sostenibilidad, son términos que ni siquiera se discuten. Van apareciendo en algunas declaraciones, como las últimas de la pandemia o dictadura o algo parecido del fin de semana pasado, etc. Y va penetrando ciertos términos que no tienen un sustento, digamos, desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista de su significado. Yo creo que nos están haciendo falta una gran etapa de lo que se llama en filosofía antigua la resignación. No la resignación como el abandono y la indiferencia, sino resignificar. Es decir, ponernos en claro en alguna terminología, y creo que en estos temas del cambio climático, etcétera, está haciendo falta un glosario hecho por responsables que consensúen acerca de un lenguaje que luego se pueda utilizar en los documentos, en los trabajos, en la investigación, podrían ser motivo de tesis doctorales, pero poner en valor de una vez algo que, como decimos ahora, ha llegado para quedarse. Y esto está ocurriendo muy aceleradamente con la pandemia y con este virus que nos ha ido transformando en las distintas dimensiones del humano, ¿no? Nos ha ido transformando en la visión política, económica, social, psicológica, de convivencia, ha ido penetrando y no sabemos cómo será en un mundo que seguramente será de ignorancia o de aprendizaje continuo. Donald Trump, además del petróleo, promueve la vuelta a la energía por carbón, ¿no? Que es la más contaminante de todas. Esa es peor. Y con respecto a lo que plantea Iván de la energía renovable, efectivamente, hasta hace poco tiempo, hace algunos años, era más costoso generar la celda de energía solar que el costo de la energía solar que generaba esa celda. Sí. Actualmente no es así, pero tampoco está bien claro cómo se tratan las celdas de energía solar una vez que pierden la vida útil. Bueno, en todos estos aspectos siempre hay polémica. Si no hay dejo unos minutitos para que surja alguna pregunta nueva y una reflexión que con Héctor compartimos hace un par de años en un panel de la Semana de la Administración. Esto también para aportar a la reflexión, al debate. Esto que decía Iván, cómo a veces nos afecta más, en realidad yo digo lo contrario, cómo nos afecta más lo inmediato y a veces nos olvidamos del largo plazo. Porque el ACUMAR es un tema que está instalado y que hay una causa judicial, hay un fallo judicial y hay que cumplirlo. Ahora, en materia de cambio climático y de materia de programa y de propuesta argentina para agenda ambiental, siempre es mucho más difusa. Y el ejemplo bien claro es la crisis de Toyota y la crisis de Volkswagen. La crisis de Volkswagen en 2015, por truchar los dispositivos que medían la emisión en los motores diésel, ¿no? Que fue un escándalo. Hay un documental en Netflix muy, muy interesante de cómo además Volkswagen intentó tapar el escándalo, o sea, estaban todos al tanto. Por supuesto, ocasionó juicios, pérdidas millonarias, hay un juicio todavía pendiente, multas. Pero en cuanto al consumidor, y después lo comparo con el Toyota, los accidentes que en Estados Unidos, por un problema que tenía la 4x4, producían muertes. O sea, se clavaba la camioneta y producían muertes en los conductores. Bueno, en materia de impacto económico fue mucho más fuerte la baja de las ventas de Toyota que la de Volkswagen. Es decir, la gente vio mucho más cercano la posibilidad de subirse a una camioneta y morirse en el momento que la destrucción del ambiente a largo plazo. O sea, no me importa demasiado hipotecar el futuro de las nuevas generaciones tirándoles gases de efecto invernadero a la atmósfera y que se acumulen.
Lo que me preocupa es que yo me pueda subir hoy a una camioneta y me mate. Entonces, quizá en el largo plazo el impacto del fraude de Volkswagen fue mucho más serio al ambiente, pero en el corto plazo ese consumidor lo que vio más cercano es la posibilidad de morirse hoy arriba de una camioneta y no sus nietos por respirar ahí contaminado. Pasan esas cosas en la economía. Sabes que es interesante lo que decís, tomo eso. Hay un estudio, yo hablaba de horizontes temporales antes, ¿no? Hay un estudio larguísimo sobre la percepción del riesgo y los horizontes de tiempo con los que percibimos el riesgo, ¿no? Y que traigo a colación de esto que planteas, porque en general, vieron que cada vez que hay una inundación, y hay gente que es alcanzada por la inundación, un deslizamiento en una ladera, y estas situaciones, en general se dicen, ¿por qué se asentaron ahí? Bueno, en primer lugar, porque hubo algún marco regulatorio que lo permitió. Y en segundo lugar, porque de algún modo la necesidad de asentarse en algún lugar era más urgente que el reconocimiento del riesgo, digo, de la posibilidad de que suceda algo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Me parece que es interesante ver cómo un horizonte temporal, que yo podría plantearles en una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Dónde van a estar dentro de 10 años? Es una pregunta casi incontestable, ¿no? ¿Qué vas a hacer dentro de 10 años? Y la verdad es que si yo pienso dónde estaba hace 10 años, no tengo manera de acertarle en lo que pensaba, ¿no? Yo vivía en otra ciudad, tenía otra pareja, ¿no? Tenía otra perspectiva, otro trabajo, digo, me dedicaba plena y absolutamente a la didáctica, a la enseñanza de la lectura y escritura en los marcos obligatorios de la geografía. Digo, estaba en otro mundo. Bueno, la verdad es que si yo les pregunto a ustedes qué pensaban de hace 10 años y a dónde piensan estar dentro de 10, es muy probable que les cueste imaginar, qué sé yo, me van a decir, no sé dónde voy a estar dentro de 10 años. No me preguntes eso. Y bueno, está bien, es una respuesta razonable. Bueno, la misma opera en términos de horizontes temporales en la exposición al riesgo, ¿no? Mucha gente sabe que vive o en áreas inundables, en áreas expuestas a distintos problemas ambientales, ¿no? Digo, áreas inundables, el fenómeno del tsunami en el año 2005, ¿no? Que produjo cerca de 300.000 muertos. Bueno, en general se debía a ciudades ubicadas en áreas expuestas a tsunamis, donde no había ninguna conciencia de la posibilidad. No había conciencia de la posibilidad de que suceda, digamos, ¿no? Bueno, ¿querés? Voy tomando las preguntas. No, quería hacer un pequeño complemento de esto, muy, muy, muy breve, y es lo siguiente. Es cierto que desde el punto de vista individual, uno puede ignorar dónde va a estar dentro de 10 años, porque el ser humano, desde el punto de vista subjetivo, tiene el privilegio de la bohemia. Es decir, yo vivo en una casa, pero si esta noche me quiero ir a la plaza y dormir en un banco, me voy a una plaza, duermo en un banco y al mundo no le pasa nada. Pero en el fenómeno que nosotros manejamos, que son las empresas, es absolutamente necesario tener un futuro, tener previsión, tener planificación, aunque ese futuro después no se dé de esa manera. Porque lo que sirve es la reflexión de colocar la cabeza y colocar el aparato neuronal en ese futuro, como lo tiene que pensar en un futuro la universidad y lo tiene que pensar una empresa. ¿Por qué? Porque de sus decisiones depende el funcionamiento de la sociedad, en el ambiente productivo, en el ambiente educativo o en cualquier otro ambiente. Entonces, esta bohemia que le está permitida al ser humano como una expresión absoluta de su libertad y de jugársela, total no jode a nadie, y nadie se va a preocupar con él, salvo un círculo familiar muy reducido, en el caso empresario o institucional, ¿no es cierto? Como puede ser el caso de un país, sí tiene que pensar en ese largo plazo, es decir, no le resulta indiferente. Y yo acá, entre este valor de pensar en el futuro para lo institucional, lo organizacional y concretamente en un fenómeno específico como en la empresa, tiene una diferencia sustantiva con que el hecho de que cada uno de nosotros no sepa dónde va a estar dentro de 10 años, y más alguno que ya desde hace por lo menos 4 o 5 meses le salió una cana, lamentablemente, y no pienso tenírmela. Hay algunas preguntas.
Tenemos a Victoria, ¿cuál es tu idea respecto al futuro de las petroleras, respecto al aumento de energías renovables? Y si se ven en riesgo las petroleras en mediano plazo. Carolina, sobre la perspectiva de la vinculación y énfasis en la actualidad entre el cambio climático y la pandemia. Y Raúl, que aporta una reflexión sobre el modelo de los países nórdicos, líderes en energías renovables y de cuidado ambiental, y que lo asocia a la existencia de economías mixtas y de un modelo de distribución, ¿no? Es un modelo alternativo. Está bien el aporte de Raúl porque hablamos un poco de los extremos, ¿no? El estatismo de China y el modelo capitalista, y en el medio aparecen estos países que muchas veces se intenta invisibilizar porque no están ni en una vereda ni en la otra, y son modelos muy exitosos. Así que leí las preguntas un poco para que queden en el video, y puedas, Iván, abordarlas. Nos quedan 15 minutos, así que así, digamos, vamos cerrando. Bueno, a ver, intento de tomar. Por un lado, tomo lo que decía Héctor, es interesante, ¿no? El Estado de algún modo es la memoria colectiva y con las intervenciones. Y muchas veces a través de la educación, ¿no? Japón tiene una historia larga de construir percepción del riesgo y horizonte temporal, ¿no? Con prácticas cotidianas en las escuelas. Y tomo eso para meterme justamente, entiendo que la referencia de Carolina sobre la vinculación entre cambio climático y pandemia, entiendo, la interpreto, ¿no? Me parece que por un lado hay como una serie de perspectivas. Por un lado, a ver, entiendo que la pregunta refiere al descenso de las emisiones y demás. Si la interpreto de ese modo, entiendo que sin duda es primero un llamado de atención respecto de cómo construimos aseveraciones sobre el efecto certero que produce el descenso de emisiones. Tomo el caso del riachuelo nuevamente, que fue inmediato famoso porque había peces y tortugas, ¿no? Aunque cueste creerlo, y de algún modo con un poco de orgullo, el efecto del acumar, o del cumplimiento del fallo, ha tenido efectos positivos. Con lo cual, en los últimos 5 años, la cuenca del riachuelo vivió una mejora. Por otro lado, a veces un pez es tan solo un pez, ¿no? Digamos, parafraseando una pipa es tan solo una pipa, y hay un efecto que algunos, que justamente una parte FAM, que es una de las partes interesadas en el fallo, indica, ojo que hay peces porque en la vuelta de Rocha se genera una burbuja de oxígeno cuando es sudestada, ¿no? Digo, con lo cual es interesante pensar que a veces en el deseo de que esto haya generado un efecto duradero, nos encontramos haciendo aseveraciones a partir de algunos cambios pequeños, ¿no? Digo, sin duda que han descendido buena parte de los sedimentos que flotan en las aguas, entonces se ven con otro color, hay menos contaminantes, porque se ven, han descendido, porque claramente hay una reducción importante, que no implica que haya mejorado necesariamente de un modo enorme la calidad del ambiente. Seguramente el riachuelo, ni bien se reinicie la producción industrial, va a atravesar el mismo conflicto, a la par que buena parte del conflicto que tiene es por desechos cloacales, ¿no? Lo cual ahí nos pone en una duda, ¿no? Y por otro lado, es que en este contexto, digo, sostener, y acá, perdón los economistas, hablo, pero del pleno sentido común, ¿no? Pero sostener un descenso permanente a este ritmo del PBI no parece sustentable en ninguna de nuestras escenas. Con lo cual no es que habríamos alcanzado un nivel de sustentabilidad, sino que estamos entrando en un parate económico, que en la medida que pase el tiempo puede tornarse cada vez más complejo, y si bien uno puede acordar con la educación vital, no es que estamos ante una escena donde va a haber menos efecto de cambio climático. Probablemente cuando se reinicie la producción haya un pico o no. Sí es interesante pensar que hay discusiones en torno a los modos de consumir, ¿no? Sin duda el moverse menos ha generado un descenso franco del consumo de combustible, así como una desesperación franca de los propietarios de las estaciones de servicios, y aprovecho para saltar a la pregunta siguiente, ¿no?
que refiere a las petroleras, ¿no? La verdad es que no, y esto nuevamente estoy pisando en terreno de economistas y les pido disculpas, pero me parece que las petroleras en realidad son corporaciones lo suficientemente grandes como para ver que si es necesario saltar a la producción de energías renovables, ya lo han hecho. Digamos, ¿no? YPF es uno de los grandes instaladores de molinos de generación de energía eólica en la Argentina, y no tengo dudas de que en otros países está sucediendo lo mismo de un modo o de otro. Digamos. Las veo más como... Sí me parece que el petróleo tiene larga vida aún, ¿no? Yo siempre bromeo, un poco porque me gusta cargar a la gente enamorada de los modelos matemáticos. Pero eso es de pura maldad, ¿no? Me tomo un poco a broma. Cuando yo tenía 10 años, pensé que nunca iba a manejar el Falcon de mi viejo porque quedaban 7 años de combustible en el mundo, ¿no? Y mi viejo amaba su Falcon y yo quería, lo que más quería era cumplir 18 y manejarlo. Pero decía, pucha, no alcanza la nafta. Y leía la tapa del diario y no alcanzaba la nafta. No llegaba. La cuestión es que lo manejé poco, porque no le gustaba mucho que lo maneje yo, pero pasado como 30 y tantos, no voy a decir, han pasado unos cuantos años desde que manejé el Falcon de mi viejo, y no se terminó el combustible, con lo cual los modelos que hablaban de la escasez del petróleo y hoy nos tienen en realidad ante una dualidad: si hay escasez o hay exceso, porque en un punto hay exceso y no sabemos ni qué hacer con el petróleo, y entonces, pero a la par hubo una escasez hace no tanto que permitió que se avance sobre el fracking, digamos, o sea, sobre un modo de producción carísimo del petróleo que está posibilitado por un costo elevado. Entonces ahí hay como una discusión que me parece o tomo también, ¿no?, el retorno sobre el carbón que recordaban en el caso de Trump. Me parece es interesante pensar eso, ¿no? Como un producto que ya casi no tenía valor vuelve a tener valor. Entonces, estamos ahí como en una vuelta que me parece está más atravesado por las condiciones existentes, ¿no? Incluso en un país que, como bien dicen, es petrolero, pero a la par tiene el barril pampeano, digamos, tiene condiciones bastante particulares de producción petrolera, y después, bueno, la cuestión política, ¿no? Tomo como ejemplo concreto, Uruguay hace 30 años era impensable que sea una potencia papelera, ¿no? Sin embargo, alguien fue y plantó árboles, digo, alguien no es una persona, hubo una política pública de plantar árboles sistemáticamente, de generar una producción, y entonces uno ahí veía algo. Bueno, también eso tiene consecuencias positivas y negativas, ¿no? Hoy el río Uruguay es un mar de algas verdes, que no me salen en este nombre, por supuesto en el momento en el que tengo que usar el nombre científico no me salen, que son un problema sensible ambiental, ¿no? Derivado del aumento de la temperatura del agua en el Uruguay, ¿no? Y del aumento de la variación de la composición del agua. Bueno, la verdad es que en este punto es un tema. Digo, fíjense cómo hay por un lado algo que parecía una industria sana, limpia. De hecho estuvo anclado a la campaña de Uruguay Natural, esa producción, ¿no? Uruguay se promueve y se difunde como un ambiente de producción natural de los alimentos. Ahora, intento de tomar las cuestiones que aparecen. Bueno, por supuesto voy a tomar la de Miguel, porque lo conozco y lo aprecio, y me parece que sí. Me parece muy interesante que pensemos cómo aparecen en términos intergeneracionales, porque un poco acá aparecen dos cosas. Cuando yo decía Japón construye la memoria cotidianamente, la construye con algo que a veces resulta increíble, ¿no? Que es haciendo que los chicos los viernes se tengan que esconder abajo de los bancos, ¿no? Tienen un gran problema sísmico ellos. Hay zonas donde tienen 300 sismos por año, lo cual es muy sencillo. Vos te acordás que vivís en una zona sísmica. No se te va a ocurrir hacer una casa que no sea antisísmica, aunque el Estado no te lo exija, porque te vas a morir abajo de la casa. Digamos, esa es la parte fácil. El tema es las zonas donde hay menos frecuencia sísmica, y por ahí los eventos tienen una recurrencia treintañal, cada 50 años, centenaria. Entonces la gente ahí, y esto es donde, ¿qué hace el Estado? Bueno, la verdad es que los viernes
Si vos vas a la escuela primaria en Japón, te tenés que meter abajo del banco cuando suena la sirena y esconder. Es útil, a ver, el pibe claramente al quinto viernes ya sabe esconderse abajo del banco. ¿Pero por qué se sostiene? Se sostiene porque se construye la percepción. Y de algún modo me parece que eso, un poco cuando yo decía hay que laburar en lo local en términos de responsabilidad social empresarial, hay algo ahí que puede pasar en la escuela, entre empresa, escuela y construcción de la percepción de un mejor modo de construir ambiente, ¿no? Porque de algún modo lo que vengo planteando es, estamos ante una cuestión que es de la construcción de una percepción de un nuevo ambiente, ¿no? Donde no somos tan inocentes consumidores, no se me ocurrió que, no sé, comprarme zapatillas todos los meses no tenía impacto ambiental porque como las pago, pero también sabemos que de algún modo, el modo en el que consumimos, el modo en el que nos trasladamos, tiene un efecto. Ahora, esa característica individual, de algún modo, está construida colectivamente y tiene que ser tensionada. Y un modo es, creo yo, en cómo nos pensamos y cómo pensamos a nuestros estudiantes. Creo que esto, encontrarse entre graduados, voy a decir que soy graduado de la Universidad de Buenos Aires, no de económicas, pero bueno, un poco también es encontrar espacios para construir esa herencia, ¿no? Que los pibes sean conscientes de que no es esa sensación de lo verde por lo verde en sí, sino que el ambiente es una cosa seria, es una cosa compleja, es un espacio de disputa político, económico, social, cultural, también religioso, tiene una complejidad elevada a la que tenemos que atender y tomar, y que para eso hay que darle carnadura, digamos, ¿no? Hay que estar ahí. Por ahí haya, ya acá yo ya entré en la parte del delirio, por ahí haya que tener alguna práctica ambiental cotidiana entre nuestros estudiantes, ¿no? Que tengan en mente alguna de estas cuestiones, cotidianamente, ¿no? Por ahí, sin pensar en qué es el cambio climático. En la escuela hacemos esfuerzos enormes por explicar el cambio climático. Y por ahí el problema ambiental lo tenemos a 100 metros, o a 30, o en el... ¿no? Bueno, vamos a concluir formalmente acá el evento, así que agradecemos a Rubén Arena, el secretario de graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el espacio para poder trabajar con estas comisiones académicas y profesionales que incluso no han parado, ni, como digo yo cuando publicamos las invitaciones, ni la pandemia nos para. Así que les agradezco a todos nuevamente la presencia en esta comisión, por supuesto a Iván por la exposición brillante, que uno podrá coincidir en todo, en parte o en nada, pero es importante escuchar voces plurales. Para eso existe la universidad, para tener esta mirada crítica, para enriquecernos, para estudiar y para cuestionarnos también las cosas que se nos enseñan en estas mismas aulas. Así que muchas gracias, Iván, y muchas gracias a todos por los que estuvieron en la comisión y los que están del otro lado de la pantalla también, viéndolo por YouTube. Hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer.